Electronegatividad, enlace iónico y covalente. Bienvenido. En esta ocasión hablaremos sobre la electronegatividad y aprenderás a predecir el tipo de enlace que se forma entre dos átomos. Comencemos. La electronegatividad es la propiedad química periódica que mide la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia él. Esta propiedad, determinada por Pauling, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica, por lo que el francio es el elemento menos electronegativo, mientras que el flúor, por su parte, es el más electronegativo de todos los elementos. Por este motivo, los elementos menos electronegativos corresponden a los metales y los más electronegativos son los no metales. Dependiendo de la electronegatividad de los elementos que forman una molécula, se pueden presentar diferentes tipos de enlace. El enlace iónico se forma cuando existe una diferencia de electronegatividad igual o mayor a 1.7. Esto ocurre cuando los átomos de elementos muy poco electronegativos, como el potasio, son atraídos por elementos muy electronegativos, como el bromo. Es decir, cuando los elementos del extremo derecho de la tabla se enlazan con los del extremo izquierdo. De este modo, cuando un metal transfiere sus electrones, se convierte en una partícula con más protones que electrones. Es decir, es una partícula de carga positiva a la que se le conoce como catión, y el no metal que recibe los electrones se convierte en una partícula con más electrones que protones. Esta partícula con carga negativa es llamada anión. Los enlaces iónicos tienen las siguientes propiedades. 1. Enlaces fuertes. Esto se debe a que los átomos se acomodan de forma muy organizada, formando estructuras rígidas que se denominan cristales. 2. Alto punto de fusión y de ebullición. Debido a la fuerza del enlace, se requiere de mucha energía para cambiar de estado de agregación estos compuestos. 3. Son solubles en agua. Cuando entran en contacto con el agua, sus componentes se separan en iones positivos y negativos. 4. Conducción eléctrica. En su forma sólida, son pésimos conductores eléctricos. Sin embargo, disueltos en agua, son excelentes conductores eléctricos por su separación en iones. Ahora hablemos de los enlaces covalentes. El enlace covalente se lleva a cabo cuando los elementos comparten sus electrones en lugar de donarlos o recibirlos. Este tipo de enlace se clasifica en dos: polares, formados por elementos diferentes, por lo que la diferencia de electronegatividad es mayor a 0, pero menor que 1.7. No polares, formados por elementos no metálicos iguales, por lo que la diferencia de electronegatividad es igual a 0. En ellos, los electrones son atraídos con la misma intensidad y completan su octeto. Esto sucede en los gases como el oxígeno o el nitrógeno. Los enlaces covalentes tienen las siguientes propiedades. 1. La mayoría son líquidos o gases. 2. Tienen punto de fusión y ebullición bajo. 3. Son malos conductores térmicos y eléctricos. 4. Los polares son solubles en agua. Para conocer el tipo de enlace que se forma entre dos elementos, podemos hacerlo de dos formas sencillas. 1. Observar qué posición ocupan en la tabla periódica los elementos que forman el enlace. De esta manera, podemos saber que el enlace es iónico cuando uno de los elementos pertenece a la familia 1 o 2A y el otro a la familia 6 o 7A. Sin embargo, este método no es 100% confiable. 2. Diferencia de electronegatividad. Los valores de electronegatividad de todos los elementos se encuentran en la tabla periódica de Pauling. Normalmente, los ejercicios de este tipo no proporcionan estos valores. Recuerda que, depende del resultado que obtengas en la resta, será el tipo de enlace que forma un par de elementos. Veamos algunos ejemplos para este método. Los elementos que conforman el cloruro de sodio son sodio y cloro. El sodio, que se encuentra en la familia 1A, tiene una electronegatividad de 0.9, mientras que el cloro, que corresponde a la familia 7A, tiene electronegatividad de 3.0. Si restamos estos valores entre sí, veremos que la diferencia es de 2.1, por lo que al ser mayor de 1.7, podemos afirmar que el enlace formado entre estos elementos es iónico. Veamos otro ejemplo. En la molécula de agua, los elementos involucrados son el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno, a pesar de estar en la familia 1A, tiene una electronegatividad de 2.5, mientras que el oxígeno, perteneciente a la familia 6A, tiene una electronegatividad de 3.5. La diferencia de estos valores es 1.0, por lo que el enlace formado entre el hidrógeno y el oxígeno es covalente. Veamos un último ejemplo. La molécula de nitrógeno gaseoso está compuesta por dos átomos de nitrógeno. La electronegatividad del nitrógeno es 3.0.
Como el enlace se establece entre dos átomos del mismo elemento, no existe diferencia de electronegatividad, por lo que el enlace es covalente no polar. Como pudiste ver, cuando conocemos los valores de electronegatividad de dos elementos que forman un compuesto, podemos saber qué tipo de enlace los une. Ahora puedes resolver este tipo de problemas. Te invitamos a que realices los ejercicios de práctica. Nos vemos pronto.